Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a esta clase de discipulado. El tema que vamos a tratar hoy es acerca del bautismo. Un tema muy importante. Vamos a orar. Señor, estamos aquí en tu presencia en esta mañana, clamando para que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos revele a la luz de las Escrituras, Señor, lo que debemos hacer como creyentes, cómo debemos comenzar nuestra vida cristiana, cómo debemos avanzar en ella. Señor, enséñanos, danos sabiduría, danos disciplina. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Ya lo tenemos, la escritura dice, Marcos 16, 15 al 16, está el Señor Jesús hablando, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son las palabras del Señor Jesús. Un error que comúnmente comete la persona cuando inicia la vida cristiana es a veces pedir opiniones acerca de temas doctrinales a fuentes equivocadas. O sea, para usted pedir una dirección en cuanto a temas doctrinales, tiene que buscar a una persona que ame a Dios de verdad, que no menosprecie su palabra, todo el consejo de su palabra, y que si emite un concepto, ese concepto sea fundado en la veracidad de lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Sí? O sea, la doctrina no son opiniones personales, es lo que Dios dice. Entonces, por eso en esta mañana vamos a aprender juntos, vamos a estudiar juntos, ¿qué es el bautismo? En la Biblia, el significado de bautismo proviene del griego baptizo, con B larga, y baptizo con Z. Baptizo significa sumergir. Sumergir, en este caso, implica dos acciones, lógicamente, o sea, es introducir a la persona, meter a la persona en el agua y sacarla de nuevo. Baptizo no significa solamente sumergir, o sea, dejarlo ahí. Implica las dos acciones. Ya después vamos a aprender por qué implica dos acciones: sumergir y sacar. En la cultura griega en la que se escribió esta escritura, pues eso era normal. Si alguien iba a meter al agua a alguien, estaban jugando los niños allá en el río, el niño le decía al otro: te voy a bautizar, o sea, te voy a meter al agua. O sea, era un término común. Eso es lo que significa bautizar. En conclusión, en bautizar entonces es sumergir, meter por completo en el agua y sacar de nuevo, zambullir. Esto quiere decir que bautizar para nada significa rociar agua o echar agua. No, es introducir en el agua. Ahora, ¿por qué la persona bautizada debe ser sumergida? ¿Por qué la persona bautizada debe ser introducida dentro del agua? El bautismo es uno de los símbolos más profundos acerca de lo que significa la obra redentora de Cristo. ¿Qué es el bautizo? El bautismo es un significado profundo de lo que es la obra redentora de Cristo Jesús para cada creyente. Así lo dice Romanos 6, del 1 al 7. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7. Yo creo que por la hora voy a leer y usted me cree que eso está en la Biblia. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El primer significado del bautismo, ¿qué es? Muerte. Empecemos. Repite. Romanos 6, 1 al 7. Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, mira el significado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, los dos, sumergido es la muerte, hemos muerto con él. Pero dice, así también andemos en nueva vida, en su resurrección, salimos. O sea, el significado visual pues, de lo que es el bautismo es una persona que se murió con Cristo y que resucitó a una nueva vida. Entonces dice verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, fuimos plantados y también en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Usted no necesita, ay, si hubiera estado allá cuando estaba, no, usted en Cristo, usted estuvo allá. Usted fue crucificado con él, usted fue sepultado con él y usted resucitó con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa sepultar a un muerto? O sea, cuando bautizamos a alguien estamos sepultando que en paz descanse. Se murió para el pecado. Murió con Cristo. Ahora resucita a una nueva vida. Por eso bautizar es sumergir, no es echar agua. Porque sería como sepultar a un muerto y echarle 2 puñados de tierra y ya. Quedó listo. Nos tiene que dejarlo. Entonces, Pablo es el que explica perfectamente eso. El bautismo me identifica con Cristo y con su muerte, pero también me identifica con su resurrección. Morí al pecado y resucité a una nueva vida. Y eso también implica que un día también, como Él, seré resucitado en un cuerpo glorioso. Entonces, todos nos preparamos para ese día. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo importante aquí es que, como es algo público, esto implica que usted está diciendo, yo comienzo una nueva vida. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una persona se bautice? Requisitos para que una persona se bautice. El primer requisito es arrepentirse. Ya aprendimos que es arrepentimiento, que es un cambio de mente. Es un cambio no de pensamientos, sino de mentalidad respecto al pecado. Eso es arrepentirse. Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. Le leo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Está una multitud escuchando la palabra de Dios. Así comienza todo. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando la exposición, la predicación de la palabra de Dios. Y al oír la palabra se compungieron de corazón. Pasó algo en su mundo interior. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya escuchamos la palabra hizo algo en nosotros. ¿Qué sigue? ¿Sí? O sea, eso lo debe hacer toda persona. Ya oí la palabra, recibí al Señor, siento el perdón de Dios, sé que pequé, que fallé a Dios. ¿Qué hago? Pedro responde, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la primera orden que da Pedro es arrepentíos y bautícese. O sea, el bautismo es para alguien que está en la capacidad de arrepentirse. Por eso no aplica para los niños. Es la capacidad de sentir el dolor por el pecado, por haber fallado a Dios. Y en ese dolor y en ese arrepentimiento, entonces dice, quiero continuar la vida cristiana. ¿Qué debo hacer? Bautícese. Ese es el orden. A la pregunta de la multitud que haremos, el apóstol Pedro da los requisitos: arrepentirse y bautizarse. El arrepentimiento es algo que ocurre en el interior de la persona, ¿sí? El arrepentimiento es algo que ocurre adentro, y el bautismo es como una expresión externa de lo que ha ocurrido en mi mente. Es como una publicación de lo que pasó conmigo. El segundo requisito es creer. Arrepentirse y creer. Ya leímos al Señor Jesús hablando en Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no dice más el que no creyere y fuere bautizado, pues si no creyó no se bautiza. Pero él dice, el Señor Jesús es ahora el que habla de dos requisitos: creer y ser bautizado. Esto no son sugerencias, ¿no? O sea, no es en el Evangelio. El Señor Jesús, cuando habla, Él no habla si te queda tiempo, si quieres, si un día sientes. No, cuando el Señor habla, Él está dando una orden. ¿Ve? Entonces, por eso yo le decía al principio, cuando usted hable con alguien acerca de asuntos doctrinales, hable con una persona que le sustente en la palabra. No con alguien que le alimente su punto de vista y sus sentimientos, sino con alguien que lo conduzca a la verdad. Entonces, creer y arrepentirse, como hemos aprendido, creer y arrepentirse, los hermanos de Venezuela llegan tarde porque ellos allá tienen una hora adelantada. Creer y arrepentirse es algo sobrenatural. ¿Usted sabía eso? Es un regalo de Dios. O sea, usted y yo somos privilegiados. Que el Espíritu Santo haya sido enviado a nuestra vida para dar esos dos pasos primarios, que es arrepentirse y creer. O sea, por eso usted no puede decirle a alguien, pero pida perdón, conviértase, repita la oración. Si la persona no está siendo tocada por el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Es algo divino, solamente interviene Dios. Entonces, es un regalo del cielo, es una experiencia que ocurre solo para intervención divina. Solo alguien que ha sido tocado, regenerado por el poder del Espíritu Santo es el que recibe la revelación de que ya fue perdonado, de que es salvo y ahora tiene la necesidad de ir más allá. Y por eso pregunta, ¿qué debo hacer? Arrepiéntase y bautícese. Cree y bautícese. Entonces toma la decisión de dar el siguiente paso, es me voy a bautizar. Entonces, como le decía al principio, mire bien que la palabra de Dios no habla de Jesús o de los apóstoles haciendo sugerencias. Si Pedro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues ya se arrepintió, sí, pues bueno, no pasa nada, siga viniendo, ¿no? Sí, ahora bautícese. Es lo que ocurrió en Filipos. No sé si usted recuerda ese pasaje en Filipos, cuando una noche estaba Pablo y Silas prisioneros, fueron libres de manera sobrenatural, y al salir el carcelero, al ver lo que había ocurrido, quiso quitarse la vida, porque en Roma, si un soldado dejaba ir a un prisionero, pagaba con su propia vida. Entonces él tenía que matarse, quitarse la vida. Pero cuando ocurre esto, cuando él siente el deseo de morir, pero ellos le hablan del Señor,
Entonces, la pregunta que él les hace a Pablo y a Silas es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que cuando a veces se explica mal este pasaje, ¿no?, que la persona creyó y ya toda la familia se salvó. No, sino él creyó en el Señor, es salvo, y ese mensaje va a salvar a su familia. Entonces, lo que ocurre aquí en el caso de este carcelero es que él va con ellos a la casa esa misma noche. El mismo mensaje le es transmitido a su familia, y esa misma noche se bautizaron él con toda su familia. Creyeron y fueron bautizados. No hicieron cursos extensivos, nada. El siguiente requisito es buena conciencia. ¿Qué es? Buena conciencia. Aquí en el primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y verso 18 en adelante, el apóstol Pedro viene hablando de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. El apóstol Pablo viene hablando del arca de Noé, de cómo una familia que fue obediente entró en un arca y fue salvada de ahogarse, fue salvada de la destrucción. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, aquí está hablando de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, o sea, 8 personas, fueron salvas del agua, por agua. El bautismo que corresponde, entonces está comparando. Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne. O sea, cuando alguien se bautiza no se está bañando, está haciendo un acto espiritual. O sea, Pablo dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es como el significado de un lavado de conciencia. O sea, ya a usted le dijeron que le lavaron el cerebro, es verdad. O sea, el Espíritu Santo nos limpia la mente. Dice: una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El nuevo creyente, al ser bautizado, debe tener una buena conciencia. ¿Qué debe tener? Una buena conciencia. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia, ¿qué significa? Una persona que al ser lavada por la sangre de Cristo, por la intervención del Espíritu Santo, se le revela que ha sido regenerado. Se le revela que sus pecados fueron perdonados, que es salvo, que es una nueva creación y que ahora le pertenece al Señor. Eso es tener una buena conciencia. Lo contrario es una persona que se siente culpable, que está atada al pasado, que siempre está diciendo: ¿será que eso es consecuencia de lo que yo hice? O sea, esa persona, su conciencia todavía no está limpia. Una conciencia limpia le lleva a usted a creer que usted ya fue perdonado, que el Señor borró sus pecados y que usted ha comenzado una nueva vida. Entonces, el bautismo es símbolo externo de una conciencia lavada en la sangre de Cristo y por el poder de su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. La importancia de la palabra nos limpia. Amén. Por eso, si usted no estudia palabra, usted se está ensuciando. Pero porque el mundo, la contaminación del mundo, tantas cosas, pero usted va a la palabra y la palabra le limpia. Y el siguiente requisito es convertirse en discípulo, arrepentirse, creer
tener una buena conciencia, una conciencia limpia, y ahora conviértase en discípulo. Mateo 28, 18 al 19, un pasaje muy conocido. Mateo 28, 18 al 19. Dice, ¿ya lo tenemos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el camino que debe recorrer todo creyente, todo hijo de Dios. Como resultado de escuchar la palabra, de escuchar el Evangelio, viene el arrepentimiento, viene la fe, la conciencia es limpiada. Y ahora, como Pablo pregunta qué debo hacer, como el carcelero, qué debo hacer, como la multitud le preguntó a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Pues arrepiéntanse y bautícense. Y Jesús da la orden, dice, vayan, es una orden, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan ¿qué? ¿Cómo se hacen los discípulos? Dice, bautizándolos. O sea, alguien no puede empezar a ser discípulo sin ser bautizado. Es como usted entrar allá de pura alegría a la universidad a hacer una carrera y después lo miren, ¿usted qué hace aquí? No, estoy estudiando medicina, pero usted no me ha matriculado ni nada. Ay no, pero es que esto me gusta. O sea, en el cristianismo no existe, hay un término que se usaba mucho, ¿no es? Que las personas que van pero no se comprometen, simpatizantes. O sea, el Señor nos dijo, vayan y hagan simpatizantes. No, Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Ya creíste, bautízate. Ya te arrepentiste, bautízate. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para ser un discípulo. Es el camino que se debe recorrer, porque un discípulo es alguien que se sienta a los pies de su maestro para recibir, para aprender. Usted, cuando es discípulo, usted se sienta a los pies de Jesús. Porque usted está escuchando aquí es palabra, no de hombre, sino palabra de Dios. Y al escuchar la palabra, entonces esa palabra le edifica, esa palabra le hace madurar, crecer. Eso es lo que es ser un discípulo. ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir para esto que acabamos de aprender, de obedecer a bautizarnos? El mejor ejemplo es Jesús. Jesús fue un hombre que obedeció. Diga conmigo, el bautismo es un asunto de obediencia. ¿Ve? Hay hermanos que tienen 30 años desobedeciendo. ¿Por qué no se bautiza? Ay, no he sentido todavía. No le alcanza el agua aquí del mar para bautizar. Bautícese, es la orden que da el Señor a los que han creído. Mateo 3:13 nos habla, voy a contarle por el tiempo. Mateo 3:13 está hablando de Jesús, cómo vino a Juan, el profeta, la autoridad espiritual de ese momento dada por Dios a su pueblo. Viene Jesús a él y se somete a él y le dice: Juan, he venido a que me bautices. Mire, ¿quién se está bautizando aquí? El Señor Jesús. O sea, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Para pasarlo por ahí. Dice, mas Juan se le oponía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan, ¿qué hizo? Lo dejó. Y Jesús, que después que fue bautizado, subió del agua, lo que aprendimos ahora. O sea, ¿por qué subió del agua? Porque estaba dentro, fue sumergido en el agua. Y mire lo que ocurre. He aquí, los cielos le fueron abiertos
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué produce la obediencia? Mire todo lo que produce la obediencia. Jesús tomó con seriedad el proyecto del Padre de la redención. Y como demostración de que Él quería hacerlo, de que Él estaba sobre la tierra para cumplir un propósito eterno, Él comienza obedeciendo. Jesús no comenzó su ministerio sin antes cumplir los requisitos exigidos por el Padre, dijo a Juan, para que se cumpla toda justicia. Él obedeció. La obediencia produce paz. La obediencia produce frutos. La obediencia te habilita para que crezcas, madures y tomes autoridad. La obediencia levanta cristianos maduros que están listos para hacer la obra de Dios. Eso es lo que hace la obediencia. Entonces, cuando usted hable con una persona que oye la palabra de Dios, se arrepiente, cree, lo siguiente que hay que conducirle es a que obedezca el mandato de bautizarse. Porque algunos dirán: pero es que el bautismo no salva. No, el bautismo no salva. Claro que no. Pero el bautismo es la señal exterior de alguien que ya cree que ha sido salvo. El bautismo no te hace crecer ni madurar ni nada, no, pero el bautismo te da la llave, te abre la puerta para que tú entres a un proceso donde te conviertes en un discípulo que va a comenzar a crecer, a madurar. Que alguien que está dispuesto a aprender, a recibir, que es humilde para dejarse formar por Dios. Amén. Entonces, esto es lo que corresponde a la clase de hoy, el bautismo. El bautismo entonces es sumergirse en el agua, los requisitos: creer, arrepentirse, tener una buena conciencia y estar dispuestos a obedecer siguiendo el ejemplo de Jesús. Si usted como creyente aún no ha tomado esa decisión, no necesita pensarlo 30 años ni 20 años, usted necesita ponerse serio con Dios y decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué hizo la multitud cuando Pedro predicó? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué hizo el carcelero? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntanse. Lo llevó a su casa y esa misma noche, ¿qué sigue? Bautícese. Me bautizo, y se bautizó él y toda la familia. Entonces, el Señor necesita que su iglesia sea una iglesia que el cristiano empiece bien la carrera del cristianismo, empiece bien la carrera de la fe, que no empiece cojeando y esperando que los años pasen y no pasa nada, siempre luchando con las mismas cosas, porque no ha tomado conciencia de que necesita sentarse a los pies del Señor para dejarse formar. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor y darle la bienvenida a Luis. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, ella viene a nuestras vidas, Señor, para ayudarnos a crecer, a madurar, para ser humildes y ayudarnos a arrepentirnos y a cambiar nuestro proceder, nuestras actitudes, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor, sabiendo que esta palabra forjará de nosotros, Señor, cristianos maduros, cristianos de fe, cristianos que crecen y que con una conciencia limpia están dispuestos a servirte y a darte frutos, y frutos que permanezcan para siempre. Descansamos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.